El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que está angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quién son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días, el Evangelio que nos ofrecía la liturgia nos narraba la parábola de los trabajadores que fueron llamados a distinta hora y que al final recibieron el mismo sueldo. También hablaban estos trabajadores en un aspecto que hace que el Evangelio terminara diciendo: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El enfoque de esa parábola hacía referencia a responder ante el reclamo de aquellos trabajadores que habían trabajado mucho, que habían aguantado el calor del día, en contraste con aquellos trabajadores que habían trabajado solamente una hora y que recibieron primero el pago de un denario, y que los primeros que aguantaron todo el día también recibieron un denario. Esto hace que protesten porque esperaban ganar más. Esta parábola hace referencia y pone su énfasis a la generosidad del dueño de la viña y se refiere a la salvación, al reino de los cielos. Y todos los santos padres nos han hablado a lo largo de toda la historia de la Iglesia de que se refiere a la salvación eterna. Y entonces da la impresión de que es bueno a veces comprometerse con el reino de Dios hasta el último. Al fin y al cabo, el premio va a ser el mismo. Y entonces algunas personas incluso me comentaban hoy en la semana, porque acaba de pasar ese evangelio y a través de las redes pues se difunden las reflexiones que uno va haciendo, ¿verdad? Entonces decían que tal vez se justifique que haya personas que no se comprometen a trabajar en el reino de Dios, en la iglesia, en su vocación como matrimonio. Cada quien puede poner su propia circunstancia y poner este texto como pretexto para decir que no se compromete. Al fin y al cabo, en el atardecer de su vida van a recibir el mismo premio. Y fíjense que esta misma actitud parece
que la fomenta el Evangelio. Cuando dice San Agustín que el buen ladrón, fue una persona que vivía fuera de las normas de la ley de Dios, etcétera, al menos eso especulamos, pero que ya estando en sus últimas horas crucificado con Jesús, le suplica y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo canoniza en palabras y términos de San Agustín, que dice: era tan buen ladrón, que al último de su vida se robó la salvación eterna. Bueno, mis queridos hermanos, malinterpretando esta parábola y ese texto bíblico, hay personas que han querido justificar su falta de compromiso, su falta de actividad en la iglesia, en la vida social y en la vida económica. Pero como veremos con la parábola que hoy nos narra el Señor, esta interpretación es errónea, está injustificada, no la apoya la iglesia. Por eso es importante que no quitemos el foco de descubrir que el propósito de esa parábola del pago a los viñadores de la distinta hora es enfatizar la generosidad del dueño de la mies. Lo regala todo y explícitamente hay una equivalencia de lo que el Señor nos ofrece con nuestros esfuerzos, pero no con eso nos está diciendo que seamos pasivos y que no seamos personas que se comprometen en la vida, en el Evangelio, y esforzarnos por ir construyendo el reino de Dios. Creo que el que supo hacer una síntesis muy hermosa de esto fue San Benito, con su famosa frase: ora et labora. Es decir, haz oración, mantente en oración, pero también mantente activo, también trabaja. Esa actitud que se reprueba de que nos justifiquemos o quisiéramos justificarnos porque el Señor nos dará el mismo premio, fue duramente utilizada por personas enemigas de la Iglesia y enemigas de una espiritualidad. Carlos Marx, Federico Engels solían decir: no queremos que los talentos estén escondidos en la Iglesia, necesitamos trabajar y esforzarnos. Y entonces decía una frase que es muy famosa: hay que derribar las torres de las iglesias y levantar chimeneas y factorías, queriendo decir que había un pasotismo, llegando incluso a acusar a la religión y la fe como opio del pueblo, la droga que adormece a la gente y que le impide ser activa en la vida. Queridos hermanos, qué lejos de la realidad es esto. Simple y sencillamente que descubramos que todo lo que existe en el mundo, todo, las personas, los bienes, todo, es obra de Dios, pero también nos invita a nosotros a ser activos, sin olvidarnos de Dios. Por eso dice: si el albañil si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. Si Dios no nos cuida en las ciudades, en vano trabajan los securities o los centinelas. Es Dios el que nos construye la casa, es Dios el que nos cuida y nosotros confiamos en Él. Bueno, pero les decía que aunque terminan de igual manera el Evangelio de aquella parábola y el día de hoy, diciendo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, hoy se hace referencia a esta realidad. Jesús va en camino, se acercan
algunas personas y uno de ellos le pregunta, Señor, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Y entonces Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la puerta que nos lleva a la perdición. Y con esto Jesús está hablando de esforzarnos, de luchar, de trabajar, aunque sea Dios el que nos va a regalar la salvación y la alegría, como dice la oración colecta, que es el que nos da la verdadera felicidad. Se necesita esfuerzo y trabajo. En México solemos decir, el que quiere azul celeste, ¿qué le cueste? Los dichos populares soportan y apoyan esta realidad. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. De manera que es un llamado a esforzarnos en cualquiera de las etapas de nuestra vida, en la vida económica, en la vida social, porque aunque el reino de Dios que estamos intentando construir es bonito y es maravilloso, la vida católica es muy hermosa, la vida matrimonial es muy hermosa, la vida sacerdotal, la vida consagrada, la vida de apostolado es muy hermosa. ¡Ja, amigo! No quiere decir que sea fácil. Hay que trabajar mucho y no solos, sino con el Señor, con la fe. Y créanme lo que nadie está exento de estas luchas y de estos trabajos por donde menos siente uno. Hay que estar luchando y trabajando. Quizá en primer lugar, trabajando con uno mismo. Pero va más allá esta reflexión sobre la tarea que el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Termina también diciendo, los que parecen ser los últimos, o los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Nos habla Jesús de ese esfuerzo que necesitamos hacer todos. Dice que el reino de Dios, o el reino de los cielos, se parece pues a un hombre que quiso ir a entrar a la casa se entiende, de Dios. En el fondo se está hablando de Dios. Y entonces le tocó la puerta y le decía, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, ábreme para entrar al reino. Y entonces le dice, de verdad que no te conozco. Pero ¿cómo que no me conoces? Si hemos comido y bebido contigo. Y dice la parábola el día de hoy que el dueño de la casa le dice, de verdad que no te conozco, y no le abre la puerta. Queridos hermanos, todo esto hace referencia a nuestra vida espiritual y a nuestra manera de caminar buscando el reino de Dios. Primero, que descubramos que todo lo que Dios nos ha dado es por su generosidad, porque Él es bueno. Segundo, que nos toque trabajar y esforzarnos de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestro estado de vida. Y que todos recibiremos ese premio, esa vida eterna, esa gloria que nos tiene prometido el Señor, que ni ojo vio, ni oído oyó. Lo que Dios nos tiene preparado es una realidad muy importante. El día de hoy, pues, se habla y se enfatiza en el trabajo, en el esfuerzo, en las luchas, que no nos dan derecho a exigirle a Dios nada. Hemos comido y bebido contigo. No lo has hecho con amor, no lo has hecho desde la fe. No te conozco. Anoche que estaba yo preparando esta reflexión, pues me preguntaba a mí mismo, cuando yo tenga que entregarle cuentas al Señor,
y que le esté tocando a la puerta y le voy a decir, ábreme, Señor, ábreme, mira que yo he celebrado muchas misas, que he estado en muchas parroquias y que... Pero si no lo he hecho con amor, con fe y con esfuerzo y juntando todo esto, pues el Señor me va a decir que no me conoce. Por eso a algunos padres nos da risa cuando algunas viejecitas se acercan a nosotros con mucha fe y nos dicen, Padrecito, usted que está más cerca de Dios, pida por mí. Y las vemos con una humildad tan grande y a veces nuestra soberbia de nosotros los curas, que uno piensa, ay, mija, yo creo que tú eres la que está más cerca de Dios. Quizás haciendo referencia a su edad, pero no nada más su edad, sino también su actitud de fe y de amor con que buscan las cosas de Dios. A pesar de todo esto, mis queridos hermanos, todavía sigue esa inquietud. Entonces, si vamos a recibir la misma salvación, el mismo cielo y el mismo premio, pues ¿qué caso tiene esforzarnos desde ahora? ¿Por qué no esperarnos a cuando ya estemos viejitos? Aparte de muchas justificaciones que podríamos decir, a mí lo que me interesa mucho para hablar de esta actitud son palabras que un amigo sacerdote me decía, que Santa Teresita de Lisieux decía, sí, todos vamos a recibir la misma plenitud de gloria, de cielo, de amor de Dios, todos vamos a recibir esa plenitud. La diferencia está en nosotros, en lo que nosotros somos. Dice, Dios es como una gran cisterna de agua inagotable, a la cual vamos a buscar agua. Pero tú puedes ir con un dedal o como con un chatito de esos de tequila a recoger agua, pero vas a recoger muy poquita. Vas a estar plenamente lleno, sí, en plenitud, pero de acuerdo a tu capacidad. En cambio, si vas con un vaso grande, vas a tener mucha capacidad para recibir esa gracia de Dios. Y si llegas con un bidón grande, pues vas a poder recoger mucho de los dones y de la gracia de Dios. Y es por eso, mis queridos hermanos, que nuestros esfuerzos y nuestras luchas en la vida espiritual depende mucho de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, de la apertura que estemos haciendo. Si tú tienes un corazón grande, seguramente vas a poder perdonar mucho, seguramente vas a amar a muchas personas, a lo mejor hasta a tus enemigos, los vas a amar de todo corazón, vas a tener capacidad de perdón y todo eso es parte del reino de Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, ahora que me tocaba hacer esa reflexión sobre los trabajadores de la viña, yo les decía, mis queridos hermanos, no podemos estar pensando nosotros en ser los operarios o los constructores del reino de Dios o los asalariados del reino de Dios. Y también, eso no, como decía, no, el hecho de ser grandes trabajadores o ministros en la iglesia no nos da derecho a exigirle más a Dios. Pero también es cierto que Dios sí ve con buenos ojos que una persona pues, le eche ganas en su ministerio, en la iglesia, en su sacerdocio, en todo. Sí es cierto, pero lo primero es busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás pues, vendrá por añadidura. Desde luego los santos son reconocidos, se les otorga ese título que ampara la veracidad de la Iglesia, y entonces tenemos los grandes santos de la Iglesia. Bueno, pues que el Señor a todos nos bendiga y que nosotros salgamos con el ánimo de esforzarnos por entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la que nos llevaría a la perdición.